Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Hola, bienvenidos a un nuevo video de mecánica de suelos donde veremos sobre la norma técnica peruana 339-135 en la cual nos hace referencia el método de clasificación de suelos para uso en vías de transporte. La clasificación del suelo es fundamental porque permite conocer sus propiedades físicas y mecánicas, facilitando decisiones seguras y eficientes en el diseño, construcción y mantenimiento de obras civiles. La correcta clasificación del suelo permite estimar la capacidad de carga del terreno, determinar la necesidad de estabilización o reemplazo del suelo, elegir los métodos de construcción más apropiados, prever asentamientos y deformaciones. El sistema American Association of State Highway and Transportation Officials, diseñado especialmente para proyectos viales, clasifica los suelos con base en el análisis granulométrico denominado tamiz número 200 y límites de Atterberg como límites líquido y plástico. Los suelos se agrupan en 8 clases principales desde el A1 hasta el A8. También se utiliza el índice de grupo, que cuantifica la idoneidad del suelo para subrasantes. Los A1 y A2 son suelos con buena capacidad de soporte. Los A7 y A8 son suelos problemáticos, como arcillas expansivas y turbas. Para todos los grupos, para clasificar el índice de grupo, tenemos que tener algo muy importante. Tenemos que tomar los valores que pasan por el tamiz número 200, el límite líquido, y el índice plástico. ¿Pero qué importancia tiene el índice de grupo? Pues es un indicador de calidad de suelo como material subrasante. Generalmente, un valor de índice de grupo más bajo sugiere un material de mejor calidad. En pocas palabras, el índice de grupo me define la calidad del material. El valor del índice de grupo puede variar entre 0 y 20. En 0 es un suelo de excelente calidad para subrasante, y en 20 o más suele ser un suelo pobre. Donde un menor índice de grupo indica mejor comportamiento del suelo bajo cargas de tránsito. Como observamos en las tablas 1 y 2 sobre la clasificación de suelos y mezcla de suelo agregado basada en el Sistema Instituto Nacional de Calidad y NACL del Perú, tenemos una clasificación general. Los suelos se agrupan en 2 grandes categorías. Tenemos los materiales granulares, que contienen 35% o menos de partículas que pasan por el camín número 200, y materiales limosarcillosos, que contienen más del 35% de estas partículas finas. Dentro de los materiales granulares se encuentran los grupos A1, que incluye el A1 A y A1B, el grupo A3, y el grupo A2, con subgrupos A2-4 y A2-5. En cuanto a los materiales limoso-arcillosos, se clasifican en los grupos A4, A5, A6 y A7. Estos subgrupos se determinan según el porcentaje de material que pasa por los tamices número 10, número 40 y número 200, así como por los límites de consistencia, el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad, que es la diferencia entre ambos. Clasificación 1. Observamos un ensayo hecho en laboratorio. Para hacer esta clasificación tenemos que tener en cuenta el ensayo de granulometría de la norma 339.128 y el ensayo de límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de la norma 339.129. Ahora, proseguimos con la clasificación. Primero, observamos el porcentaje que pasa el tamiz número 200, en este caso es 0.36%. Por ello, el suelo se considera material granular. Ahora, teniendo en cuenta eso, solo trabajaremos con los grupos pertenecientes al suelo granular. Observamos en nuestra granulometría el porcentaje que pasa por la malla número 10, número 40 y número 200. Malla número 10 pasa un 29.40%. Malla número 40 pasa un 9.36%. Malla número 200 pasa un 0.36%. Y se logra ver que cumple con todos los grupos del material granular, pero ahora empezamos a descartar teniendo en cuenta el límite líquido y límite plástico. Tenemos un porcentaje de un 27.28% en límite líquido y 7.72% en índice de plasticidad y vemos que solo cumple con el subgrupo A, 2, 4. Seguimos con el índice de grupo y para encontrar ello tenemos que utilizar la siguiente fórmula. donde F es el porcentaje que pasa el tamiz número 200, el E es el límite líquido y el IF es el índice plástico.
Reemplazando los datos respecto a nuestro ensayo, el resultado del índice de grupo sale menos 4.391 teniendo como resultado, R es negativo y nuestra norma nos especifica que se tienes que redondear a 0, todo número que sea negativo. Teniendo los resultados, nuestro suelo se clasifica como A2, 4 con un índice de grupo 0. En la clasificación 2, bien ahora observamos el porcentaje que pasa el tamiz número 200 en este caso es de 38.8%, por ello el suelo se considera material limo-arcilloso, trabajaremos con todos los grupos pertenecientes a este material. Primero observamos en nuestra granulometría el porcentaje pasante por la malla número 200, donde el porcentaje pasante es 38.8%, se logra ver que cumple con todos los grupos. Ahora empezamos a descartar teniendo en cuenta el límite líquido y índice plástico, tenemos un porcentaje de 34% en límite líquido y 6% en índice de plasticidad y vemos que solo cumple con el grupo A-4, ahora seguimos con el índice de grupo y para encontrar ello tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Cambiando los datos respecto a nuestro ensayo, el resultado del índice de grupo sale menos 0,306, como el resultado es negativo nuestra norma nos especifica que se redondee a 0, a todo número negativo, teniendo los resultados que nuestro suelo se clasifica como una menos 4 con un índice de grupo 0. Bien, en la figura en donde están las coordenadas X colocamos el límite líquido y en las coordenadas Y, el índice de plasticidad por lo cual la intersección nos sale en el grupo A-4 por ello nuestra clasificación es correcta. Clasificación 3. Primero, observamos el porcentaje que pasa el tamiz número 200. En este caso es 5.41%. Por ello, el suelo se considera material granular. Ahora, teniendo en cuenta eso, solo trabajaremos con los grupos pertenecientes al suelo granular. Observamos en nuestra granulometría el porcentaje que pasa por la malla número 10, malla número 40 y malla número 200. Donde en la malla número 10 pasa 98.75%, en la malla número 40 pasa 84.75% y en la malla número 200 pasa un 5.41%. Y se logra ver que cumple con los subgrupos A2.4, A2.5, A2.6 y A2.7. Pero ahora empezamos a descartar teniendo en cuenta el límite líquido y límite plástico. Tenemos un porcentaje de 32.5% en límite líquido y 11.8% en índice de plasticidad. Y vemos que solo cumple con el subgrupo A2.6. Seguimos con el índice de grupo y para encontrar ello tenemos que utilizar la fórmula. Cambiando los datos respecto a nuestro ensayo, el resultado del índice de grupo sale, menos 4.9809. Como el resultado es negativo, nuestra norma nos especifica que se redondea a 0 todo número negativo. Para finalizar tenemos que nuestro suelo se clasifica como un A2,6 con un índice de grupo 0. Clasificación 4. Primero, observamos el porcentaje que pasa el término número 200. En este caso, es 94.19%. Por ello, el suelo se considera material limo-arcilloso. Ahora, teniendo en cuenta eso, solo trabajaremos con los grupos pertenecientes al suelo limo-arcilloso. Lo cual nos dice que tenemos que observar primero el porcentaje pasante por la malla número 200, y en este caso es 94.19%, y se logra ver que cumple todos los grupos, pero ahora empezamos a descartar teniendo en cuenta el límite líquido y límite plástico. Tenemos un porcentaje de 55.28% en límite líquido y 37.77% en índice de plasticidad, y vemos que cumplen el grupo A7, pero tenemos que utilizar la figura 1 de la norma, donde es de rango de límite líquido e índice de plasticidad para materiales de marcilloso, para ver en qué subgrupos corresponden, ya sea en A7,5 o A7,6. Colocando nuestros datos de límite líquido e índice de plasticidad. Colocando nuestros datos de límite líquido e índice de plasticidad en la figura 1, se observa que la interfección está en el subgrupo A7,5. Bien, ahora seguimos con el índice de grupo, y para encontrar ello tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Cambiando los datos respecto a nuestro ensayo, el resultado del índice de grupo sale 22.307, pero tenemos que redondearlo a un número entero. Por ello, el número entero más cercano sería 22. Ya teniendo todos nuestros resultados, nuestro suelo se clasifica como un A7,5 con un índice de grupo 22.
teniendo como resultado que es un suelo arcilloso en el rango de regular a deficiente. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.